Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Por si no lo sabes, yo soy Juanjo. Y yo soy Raquel. Y esto es Micrófono Abierto. En verano de 1989, una banda de pop rock llamada Trípoli, constituida por 4 jóvenes, Fran Martínez, Javi, Ricky y Chevy, lo petaban absolutamente todo. Listas de éxitos, salas de baile, conciertos, programas de televisión, y lo hacían muy especialmente con un single muy veraniego llamado Chicos en la playa haciendo surf, que sonaba así. Hoy tenemos el enorme placer de abrir micrófono acompañados por Javi, bajista, compositor y corista de Trípoli. Muchas gracias, Javi, por haber accedido a acompañarnos este ratito y hablarnos un poquito de tu experiencia, de tu trayectoria musical. Gracias, Javi. Hola a todos, hola a todas, soy Javi, más conocido como Javi o Xavi de Trípoli, una formación que llegó a ser número 5 de los 40 principales y número 1 en cadena dial. Y a partir de aquí pues empezamos con la entrevista que pertoca. Hola Xavi. Hola. Menudo bombazo, Chicos en la playa, menudo bombazo, sonó, todos los hemos escuchado. Cuéntanos un poquito, ya hablaremos de todo esto, pero cuéntanos primero un poquito. ¿Cómo decidiste o cómo te llegó la vocación de querer hacerte músico? Bueno, para eso tengo que irme a muchos años atrás. Mi vocación empezó en 1977 aproximadamente, 77-78, no me acuerdo porque era bastante menor. Y nada, fue lo típico que tus padres te cogen y te dicen, bueno, ¿quieres una guitarrita de estas de la tómbola? Y yo dije, bueno, pues una guitarrita. Y con la guitarrita luego fui cogiendo y experimentando otro tipo de instrumentos, como puede ser baterías, teclados, bajos. Y eso del bajo, mira, no sé, me picó curiosidad. Cogí, le quité 2 cuerdas, porque las guitarras habitualmente llevan 6 cuerdas. Quité 2 cuerdas, las 2 pequeñitas, las de abajo, y me fabriqué mi bajo en una guitarra española. Y a partir de ahí lo que fui haciendo fue juntarme con unos amigos que quedábamos los fines de semana, porque durante la semana íbamos al alcohol y todo eso. Te estoy hablando con 8 o 9 años, hacer playbacks. O sea, poníamos una canción de, yo qué sé, Stevie Wonder, que estaba aquella época sonando fuerte, de ¿quién más? La Elo, cosas así, Rollings, ¿vale? Y hacíamos playback de esos temas. Y salíamos a la ventana del balcón y la gente nos miraba, bueno, un poquito así, hacer un poco el primaveras, vaya. ¿Aquí ya habías ingresado en el conservatorio? No, aquí iniciaba el proceso de el bypass de jugar a fútbol, y me empezaba a picar la curiosidad de la música, ¿no? O sea, yo siempre estaba con la música ya desde pequeño, escuchando en aquella época 40 principales y todo lo que había. Y aquí ya empezó el gusanillo a picar un poco, y a partir de hacer los playbacks dije, a ver, si hago mucho playback pero no muevo los dedos, mal vamos, por lo tanto hay que aprender. Y has dicho que escogiste el bajo. Bueno, tú eres bajista. ¿Por qué el bajo? ¿Alguna canción? ¿Algún intérprete? ¿Algún bajista en especial que te haya inspirado? A ver, el bajo lo cogí por curiosidad. A ver, yo podía haber cogido batería, que también quizá me llamaba más la atención, ¿no? Pero bajo lo cogí por su gravedad, ¿no? Porque veo que es un instrumento que es muy grave, es diferente, no es la guitarra, no es la batería, es
no sé, me picó la curiosidad del bajo. Luego a partir de ahí, ya cuando empecé a estudiar en conservatorio o con profesores ya en los años que me pertocó de instrumento y solfeo, entonces ya tuve otras maneras de ver el instrumento. Porque todo empezó como un juego de niños de 8 o 9 años, como una introducción a un hobby. ¿Y cuándo llega el momento, cuándo llega la decisión y cómo de formar ya un grupo? A ver, todo esto, ya te digo que fueron 3 años de instrumento, 2 de solfeo. Todo esto es un trabajo que hasta que uno no toca, tienes que ir chupando mucho. Una vez ya empiezas a tocar notas, decides hacer un grupo, una formación, y hicimos una formación que hacíamos típicos éxitos de pachanga, ¿vale? Como el frenesí, hasta luego cocodrilo, bueno, toda esta pachanga, ¿no? Esta pachanga luego la transformamos en un grupo, empezamos a tocar por restaurantes, salas, conciertos de mercadillo y cosas de estas. Estoy hablando con 12 años. ¿Este primer grupo ya era Trípoli? No, este grupo era una formación de 5 personas y se llamaba The Trolls. The Trolls, ¿vale? Que eran los bichitos aquellos que habían, ¿no? Los trolls. Y como éramos bastante feos, pues los trolls. Sí. Y aquí ya hacías de bajista, ¿no? En el grupo. Aquí ya me inicié como bajista, sí. Como bajista, mis padres hicieron una pequeña inversión, me compraron un bajo y un amplificador, y a partir de ahí le saqué todo el provecho que pude. ¿Qué edad tenías en estos momentos? Pues te estoy hablando de 12 años. 12 años. Y intercalaba los pequeños bolos que tenía con los estudios del cole y los estudios de instrumento y solfeo. ¿Y recuerdas todavía cuál fue tu primer bolo? Mi primer bolo así con gente y que me impactó mucho, porque salir a un escenario y plantarte ahí delante y ponerte rojo como un tomate, fue un restaurante que se llamaba La Cuaraña, ¿vale? Que está en la autovía de la Mella, yendo para Vic, ¿vale? Y bueno, nos acompañaron nuestros padres, pero también había más gente que estaba cenando allí. Y bueno, ya te digo, ahí empezó pues el tocar el frenesí, hasta luego cocodrilo, las maracas de Machín y todo eso. ¿Y qué es lo que... y cuándo, en qué momento? Claro, cuando uno ingresa en un conservatorio para estudiar música, ya tiene muy claro que se quiere dedicar a música. ¿Cuándo decides? ¿Cuándo consideras que es ese momento para lanzarse y para dar ese paso adelante? Bueno, en principio no era para dedicarme, porque entre medias también, ya con 15 años y todo esto, empezaba a moverme para ganarme algún dinero, no tener que depender de los padres para según qué cosas. Por lo tanto, que no tenía bien claro dedicarme a la música en concreto. Lo hacía como hobby y como me apasiona, pues lo hacía. Pero no fue una propuesta aún para dedicarme a la música. Porque tus padres, ¿qué decían de todo esto? ¿Te apoyaban, Bueno, lo veían raro? Mis padres, claro, mi padre en cierta manera dijo que no le parecía bien, porque él quería que jugara fútbol, ¿vale? No que fuera futbolista, porque no era bueno jugando a fútbol, pero que quería que jugara fútbol. Claro, yo le dije, mira, yo es que el fútbol casi que me agobia. Y me gusta verlo, el fútbol, por la tele, pero no para, ¿vale? Y le dije que quería cambiar el tocar por el fútbol. No lo vieron bien, no lo aceptaron, pero como buenos padres tuvieron que asumirlo y aceptarlo. ¿Y cómo os conocéis, Trípoli? Bueno, esto a base de... Primero hicimos la formación esta de Trolls que te he comentado, y luego hice varias bandas más. Una que se llama Passport, y era todo un poco más profesional, era más jazz, funky, soul, ¿vale? Más complicado. Ya te digo, al empezar a estudiar un solfeo instrumento, como que los dedos se te van más, ¿no? Y te vas más a la madre, ¿no? Que la madre es el jazz.
y hicimos una formación de esto. A partir de esto teníamos, Ricky y yo éramos una base muy sólida, o sea, bajo y batería es lo que lleva la base de una canción, y Ricky y yo éramos, bueno, uña y carne, ¿vale? Fue en 1985-86, hicimos un bolo en la Plaza de las Ollas, en Granollers, y tocamos la formación esta Passport, ¿vale? Ahora no me acuerdo si era Passport o Trolls, no lo sé, no te lo puedo garantizar porque hace muchos años. Aparte de hacer bolos por todo lo que es el Vallés Oriental y San Celoni y todo esto, hicimos el bolo este en Granollers, que fue muy importante, y ahí apareció Frank y se fijó en Ricky y en mí por el tema de lo que es la base, que era muy contundente, ¿no? Nos llamaban una de las mejores bases del Vallés Oriental. Y a partir de ahí contactó Frank con Ricky y conmigo, y nos hizo una prueba y nos escogieron. Nos escogieron como bajista y como batería. ¿Qué edad teníais en ese momento? Pues, si no recuerdo mal, creo que unos 16 yo, 16, y Ricky tenía ya sus 17 pasados. Y antes de entrar más en el tema en Trípoli, con Fran y demás, ¿desde cuándo te conoces con Ricky? ¿O conociste a Ricky? Bueno, Ricky lo conozco desde que éramos pequeños, por eso te digo que era el que tenía unos botecitos de Dixon, ¿vale? Y hacía los primeros toques que eran con botecitos de Dixon. Y yo con la guitarra con las 2 cuerdas menos, y era el bajo. O sea, te estoy hablando desde que yo conozco a Ricky desde que tenía 8 años. Desde el colegio mismo. O quizá antes, ¿vale? Marc también, Sergi, es que éramos del mismo barrio, de la misma calle. Vale. O sea, nos juntábamos para jugar, ¿vale? Pero también organizamos esto de la música. Vale. Bueno, llega 1987, es cuando el grupo empezáis a salir de forma oficial. En el 89 comentábamos antes que lo petáis todo, especialmente con Chicos en la Playa haciendo surf, pero es que un año antes, en 1998, ya estabais haciendo giras por España y habíais salido en Cajón Desastre en Televisión Española. Y hay que poner en contexto que en 1988 no habían tantos canales de televisión como hay ahora, es decir, era un canal de primerísima audiencia. Sí, antes solo existía Televisión Española, en la 1 o la 2, ¿vale? No habían televisiones privadas, por lo tanto sí que es verdad que en 1987 sacamos el primer disco con la discográfica Leiber en Barcelona, una privada de Barcelona, y a base de tirar muchas maquetas, porque recordemos que esto de ser no medio famosillo, o sea, de buscar la vida de músico profesional no es fácil. O sea, tienes que tirar muchas maquetas, tienes que picar mucha piedra, que se llama, y a base de picar, pues tuvimos la oportunidad de que Leiber nos confió en nosotros, nos grabó un disco, se llama Por Primera Vez. A partir de ahí tuvimos la suerte de que el director general de 40 Principales, que estaba en Madrid, le gustó nuestro rollo, nuestra sencillez, nuestra frescura, y a partir de ahí cada disco que se exponía para ser single salía como un disco rojo que sonaba en satélite pues un montón de veces al día. Porque para los que no vivimos o conocemos tanto el mundo de la música, conoces a Fran, se pone en contacto con vosotros, os hace una prueba, os constituís como grupo, y cómo de ahí pasáis a que os promocionen, tenéis un manager, ¿cómo os movéis? ¿Cómo funciona todo esto? A ver, primero nos movemos nosotros solos, ¿vale? Porque no conocíamos a nadie, conocíamos a gente del medio, pero sobre todo eran directores musicales o algún promotor,
¿vale? De estos de barrio que llevan orquestas y todo esto. Bueno, y preguntando, vas a parar a sitios, ¿no? Y es lo que te digo, llamas a esta puerta te dice no, llamas a la otra, te dice me lo voy a mirar. Llamamos a una puerta que fue Leiber de Barcelona, y allí pues el director, el gerente de Leiber nos dio unos pasos a seguir, porque confió en nosotros, nos dijo os voy a presentar a este productor musical. El productor nos dijo, oye, ¿tenéis agencia de management y tal? Nos daban información y nosotros íbamos mirando, y a partir de ahí cogimos BM Management, que estaba en Barcelona también, en la Avenida de Roma, y a partir de ahí pues él fue Ernest Casals, que nos fue metiendo en todos los líos de 40 principales, cadena Dial, cadena 13, todo lo que había antiguamente, y a partir de ahí es cuando ahora no recuerdo, Rafael Rever, director general de 40 principales en aquella época, apuesta por nosotros, y ya te digo, cada single que se propone a 40 principales sale disco rojo, que suenas, pues ahora no me acuerdo, pero creo que eran 12, 15, 18 veces, que creo que era cada hora en satélite, o sea, sonabas en Madrid, que era el satélite, y repercutía a todas las autonomías. Más promocionadas las canciones. Sí, claro, o sea, promoción total. O sea, quien sonaba antiguamente en 40 principales tenía un futuro bastante bonito. Sí, porque exactamente igual que decíamos, de que Televisión Española era prácticamente la única cadena, 40 principales, era la emisora de referencia casi sí, sola musical. Sí. No, es así. O sea, 40 principales era la máster, y luego habían cadena Dial, bueno, y habían infinidad de emisoras que eran un poco más secundarias. 1989, lo petáis. Chicos en la playa haciendo surf. ¿Cómo nace, cómo se hace un hit, cómo se hace un bombazo de este tipo? Bueno, a ver, los bombazos, tenemos la mano rota para hacer bombazos, la verdad, porque la experiencia musical que tenemos se coge mucho a raíz de estar en un estudio cerrado, ¿vale? Un estudio de grabación cerrado, conociendo muchos productores, mamando mucha música, y de ahí Fran y Chevy y yo, ¿vale? Tenemos un oído muy bueno y nos fijamos mucho en cómo producen los productores musicales. Y de ahí nos salió, pues bueno, el típico acorde, que sabes que es un acorde, cuando lo pones con un menor o con un mayor, pues suena de una manera más sencillo, más fresco. Y lo que intentábamos hacer era música fresquita, sencilla, que llegara a todo el mundo y que impactara. Y a partir de ahí, bueno, pues hicimos varios hits, como por ejemplo Chicos en la playa. Anteriormente hicimos uno que se llamó A la luz de ese bar, que fue número 5 en 40 principales, y Chicos en la playa fue número 1 en cadena Dial. ¿Y cómo se vive todo esto, este vértigo? Porque pasáis de ser chicos bueno, tocando música, bueno, chicos, jugando, no, bueno, ya, pero... éramos menores. Sí, pero yo, ¿cómo por lo menos, se vive era menor. a llegar a una canción que suena en listas, que suena en todos lados? ¿Cómo se vive todo esto? A ver, es complicado, porque yo, ya te digo, yo tenía 17 años, yo era un crío que veía venir el lobo, y el lobo se le comió, porque es que no pude asimilar las cosas. Porque una, no tenía quizá mentalidad para asimilarlo, y dos, fue muy rápido. Claro, yo siempre he dicho el ejemplo que se lo explico a mi familia, ¿no? A mi mujer y a mi hijo, que cuando empezó a sonar todo, salía por televisión, programas como, yo que sé, ¿qué te diré? La Isabel Gemio, el Tola, yo que sé, Cerca de las estrellas. Salían programas que eran de máxima audiencia en televisión española, claro. Toda mi familia, abuelos, tíos, me tenían en un pedestal, porque decían, madre mía, este tío, ¿no? Este está ya ahí.
Pero toda esta fama que te viene tan pronto, a mí me traumatizó, la verdad, porque no sabía cómo llevarlo, porque yo al fin siempre se lo digo a mi mujer y a mi hijo, que yo era el hijo de la Pepita, que por mucho Javi de Trípoli yo seguía siendo el mismo. Entonces me costó mucho asimilar la fama, que me mirara mucho la gente, ser el punto objetivo de vista, me costó la verdad bastante. ¿Cuesta salir a la calle que te reconozcan? Mucho porque, ya te digo, eres el punto de visión de todo el mundo. O sea, todos queremos tener una, ¿cómo te diría yo? Una vida tranquila y pasar desapercibido por todas las situaciones. En ese momento pues no fue así, ¿no? Porque había gente con envidias, había gente que me chillaban, chicas que corrían detrás mío, yo que sé, infinidad de cosas que no estaba acostumbrado yo a este tipo de cosas. Yo salía, por ejemplo, a tomar una copa y el disjockey decía, es que tenemos aquí a Javi de Trípoli. Claro, es que encima hacía publicidad y tenía que irme en muchos sitios. Y además estabas también, bueno, conocías a los grupos en ese momento que también estaban sonando, que a lo mejor eran grupos que tú conocías a nivel de escucha, de afición, y era un poco, de repente me relaciono con toda esta gente también. Sí, es así. Bueno, pues en aquel momento estábamos pues compartiendo escenario con un montón de gente que yo había escuchado discos de ellos y música de ellos de pequeño. Miguel Bosé, por ejemplo, Gabinete, Duncan Du, compartimos escenario, yo que sé, un montón, Alaska, un montón de gente que yo, claro, yo los tenía como artistazos increíbles, y yo ya te digo, yo seguía siendo el Javi, el hijo de la Pepita. Javi, ¿y qué se siente salir en escenario por vez primera con uno de los grandes? A ver, se siente que bueno, tienes el culito tapado, porque te quedas un poco pasmado, porque nosotros la primera vez que compartí un escenario fue con Duncan Du, Mikel Erenchun, Diego Vasallo, en Santa Eulalia de Ronçana en el 86, creo que fue, al principio de Trípoli. Nos cogieron como teloneros, pero claro, ver el Mikel Erenchun ahí y un escenario increíble, pues claro, te impactó muchísimo. Y a partir de ahí, claro, ya cuando vas evolucionando y sales de un escenario con 20 o 25.000 personas y con, yo qué sé, un 40 o 50.000 vatios de sonido, pues imagínate. Claro, porque hemos cambiado completamente de nivel, de tocar, tener un bolo en un restaurante, a hacer bolos y hacer salidas y hacer viajes. Conciertos Por el resto de España. Sí, ya te digo, ¿Quién te acompañaba? Mis compañeros de música y el manager y un road manager a veces. O sea, siempre alquilábamos furgoneta, trastos para arriba y a tirar millas. Empezábamos a lo mejor gira en Galicia, en Coruña o el Ferrol, y no parábamos hasta Ceuta, Melilla. O sea, esto era pim pam, pim pam, pim pam. Lo hicimos 3 veces, España entera. Claro, la dedicación al trabajo ya no podía ser. Lo único que podía compaginar era estudios de mi instrumento y poca cosa más. Claro. ¿Y cómo evoluciona Trípoli? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia de Trípoli? Porque empezáis, cogéis éxito, hacéis bolos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se disuelve Trípoli? Bueno, pues se va haciendo pues todo lo que se puede, se va mejorando. En el 88 se graba, abril 1900, en el 88 no, en el 87 se graba por primera vez, ¿vale? Donde salen unos hits como ¿Qué ha pasado esta noche?, A la luz de ese bar. Todo esto crea mucha intriga en 40 principales y bueno, y es lo que te he explicado antes, vamos haciendo bolos, hoy en Cáceres, mañana en Mérida, el otro estás bajando ya para Málaga y a poco el grupo va funcionando,
Hasta que llega un momento que la discográfica dice de hacer un tercer disco, que bueno, que no creíamos nosotros que iba a ser bueno. A ver, te explico el por qué. Porque nosotros hacíamos un tipo de temas, ¿vale? Que luego la discográfica los intenta cambiar, te los intenta transformar. Claro, ya no es tu esencia, no es lo que tú has compuesto. Ahí ya se crea un mal rollo entre el grupo, unos van a grabar, otros no van a grabar, se graban unas bases que son con teclado, no son acústicos. Eso crea un mal ambiente que luego se ve repercutido en el grupo. Además es como todos estamos familiarizados con las películas que hablan sobre las vidas de los grupos, en los que la relación entre los miembros pues a veces es delicada. Todo esto es cierto, este convivir tantas horas al día porque estáis viajando por diferentes puntos de España y os tenéis que ver sí o sí a todas horas. Sí, es cierto. O sea, piensa que hay infinidad de horas que pasas con ellos. Pueden ser tu mejor amigo y tu peor enemigo a veces también. Se intenta tener una convivencia totalmente sana, ¿vale? Pero bueno, siempre hay rencillas al tema de composición, el tema de tú haz esto, tú haz lo otro. Quizá no tienes la libertad de poder hacer lo que tú crees que tienes que hacer. Bueno, pero esto es típico en convivencia, como puede ser en la música, como puede ser en el trabajo, como puede ser en infinidad de cosas. Bueno, llega 1992, se disuelve Trípoli y tú, evidentemente, que eres una persona vocacional, que llevas la música en la sangre, tú sigues con diferentes proyectos. Sí, pero me freno. Sigo haciendo cosas yo particularmente para mí porque me gusta crear, me gusta componer, hago cosas, pero no lo hago a nivel ya profesional porque cierro una etapa que, claro, yo vivía profesionalmente de la música, como ya no tengo música, pues tengo de buscarme otro tipo de sustento. Exacto. Uh-huh. Y me pongo a trabajar, empiezo a trabajar y bueno, lo que te digo, la música lo dejo en un segundo plano hasta que, bueno, pues intento, como siempre, de la cabra tira al monte, de coger una banda y hacer alguna cosa. Pero será mucho más para adelante. Uh-huh. Sí, porque además tenías que... Esa nueva etapa que abres, ahí integras una familia, correcto, un crío, trabajo, pero aún así tú sigues machacando, tú sigues haciendo muchas cositas, música más, robas tiempo de donde sea. Sí, siempre, ya te digo, siempre me ha acompañado mi instrumento, luego me entra una etapa muy melancólica donde compongo canciones para mi hijo que está en mis pensamientos. Mi pareja me regala también una guitarra donde yo allí puedo componer bien como se tiene que componer, porque a ver, componer con un bajo no es tan melódico como una guitarra. Uh-huh. Me regala esa guitarra y a partir de ahí yo empiezo a otra vez a incentivarme como compositor con muchas ganas. Sí, porque hay una parada, hay un stop, pero la música forma parte de tu vida. La música te acompaña en momentos importantes, aunque no quede de cara al público. Siempre el instrumento siempre está en casa, siempre suena y siempre está ahí. Personalmente, ¿cómo te ayuda la música? ¿Qué te aporta la música en ese sentido? Es entrar dentro de una... Yo siempre digo que la música es un globo que te cierras dentro de él y se te abre un paraíso. Y yo la música, o sea, yo cuando he tenido un problema he escuchado música, cuando he llorado pongo música, cuando estoy alegre pongo música, cuando me ducho pongo música. Es que siempre, porque es una manera que tengo de tener datos, necesito datos en mi cerebro para posibles creaciones, para sentimientos que quiero compartir. Mi corazón me lo pide. O sea, es así y la música, yo no podía vivir sin tener música. Piensas en música, vives la música, respiras la música.
¿De qué música te nutres? Especialmente Es que me nutro de mucho. alguna. Me nutro de mucho porque, ya te digo, como con 14, 15 años, mientras la gente escuchaba Mecano, yo estaba escuchando jazz, pues también me gusta Mecano, cuidado. Pero me nutrí muy jovencito de una música de muy alta calidad. Y luego pues he ido cogiendo todas las brancas que yo he querido. Por ejemplo, una influencia muy importante para mí, que me ha marcado mucho a la hora de componer, ha sido Duncan Du, ¿vale? Es un referente de composición brutal porque, bueno, a mí y a Fran, pasa mucho por los acordes La, Si, Sol, y estos acordes nos gustan mucho. Y es un referente de cara a hacer música muy fresquita. Porque hablas de un referente, claro, nada que ver Duncan Du con la música de hoy en día. ¿Qué referentes escogerías tú actual? ¿Qué opinas de la música de hoy en día? Actual, es que ha cambiado mucho. La fábrica de música ha cambiado mucho, de antes a ahora. Hubo una remesa de infinidad de grupos en los 80 increíbles, brutales, que han marcado una época. Claro, ahora la música de actualidad, no sé, yo soy bastante no negativo, pero no acepto muchas cosas de lo que se hace ahora, ¿no? Porque ahora se ha sustituido mucho lo que es el músico de verdad con un sampler, con un teclado. Claro, todo el mundo canta, ¿vale? Todo el mundo toca, sí, ya, pero ¿es lo mismo que antes? No es lo mismo. Por lo tanto, la música que hay ahora, yo la puedo respetar como músico, pero para mí no es música. Veo que es un montaje de marketing, un montaje de notas musicales en un estudio de grabación donde hay un productor que toca una tecla y toca otro botoncito y hay un autotune que todo el mundo sabe cantar, y para mí eso no es música. Cuidado, hay gente que es muy buena, también lo puedo decir, hay gente que sigue la misma trayectoria que llevaba antes los grupos de los 80 o 90, ¿vale? Que siguen haciendo música de verdad, pero se mezcla mucho ya el falseo de máquina, ¿no? Y la máquina, para según qué cosas, para ecualizar va muy bien una máquina, para darle un poco de reverb, no sé, pero por ejemplo Beatles, ¿cómo grababa Beatles? Grababan discos en directo con un Revox. Pues es que claro, músicos así no hay. Claro. Es la diferencia. Claro, y si hablamos de reggaetón, ya... Bueno, ya eso ya no entra dentro de mi cabeza. Que es lo que escuchan además todos los jóvenes ahora mismo. Es que es como otra cultura de música. Yo, por ejemplo, el ritmo reggaetón es un ritmo que ya lo había estudiado yo hace un montón de años cuando iba a hacer solfeo e instrumento, ¿vale? Que el tum ta chun tan chun, ¿vale? Pero es que todo esto, fíjate que todo es lo mismo, o sea, es que no se basan en nada más, es tum to chun tum chun y luego letras que hablan del machismo, es que vaya, no le encuentro según qué cosa. Sí. Bueno, yo rescato nuevamente nuestro viaje por el tiempo, por tu cronología musical, y nos vamos al 2016. 2016 han pasado 25 años desde que se disolviera Trípoli, y en octubre, concretamente, además tuve la oportunidad de asistir. Vuelve Trípoli nuevamente, lo presentáis en Granollers. Bueno, fue aquello que te vas calentando, vas hablando con Frank, vas hablando con Chevy, vas hablando con Ricky. Ricky y yo teníamos una formación en esos momentos, que hacíamos versiones, o sea, lo teníamos bastante por mano el tema de tocar y tal. Y fue una reunión que hicimos con Frank y Chevy. Oye, ¿qué os parece que hagamos el 25 aniversario de Trípoli y tal? No sé qué. Bueno, pues se hizo. Y bueno, después de tantos años, claro, fue otra aventura también diferente. O sea, digamos que tocamos la pausa y vuelves a dar al start para funcionar otra vez. Pero claro, ya han pasado muchos años, las cosas son diferentes.
los medios son diferentes, no existe los 40 principales, no existe el apoyo que tenías antes, lógico que la cosa no fluya como fluía antes. Pero bueno, a ver, hicimos un tema, Maldita Muñeca, que fue un exitazo, se apoyó en todo lo que es España, muy bien, quedamos muy contentos, la verdad. Muy bien. Bueno, se vuelve nuevamente Trípoli, vuelves a apretar el botón de pause, pero tú sigues musicalmente y has estado en otras formaciones. Sí, Ricky y yo estábamos haciendo la formación esta de Xonsas, hacíamos versiones a gusto nuestro, claro, no vamos a hacer versiones en general, pero hicimos versiones de grupos que nos han marcado, como por ejemplo Depeche Mode, The Cure, U2, yo que sé, infinidad de grupos que son élite, ¿no? en lo que es el ámbito musical. Y nada, esto nos lleva a hacer bolos semanalmente, los fines de semana, donde allí pues nuestra vocación de músico y la alternativa de pasártelo bien pues se hace realidad. Claro, porque además esto quería comentar contigo. Cuando con The Xonsas vuelves a disfrutar, vuelves a saborear el placer de tocar por tocar. Sí que es verdad que adquirís compromisos, que hay bolos, pero lo hacéis por placer, porque cada uno tiene su trabajo, profesionalmente os dedicáis cada uno a lo vuestro, tenéis vuestra familia y tocáis por el placer de tocar. Es volver un poquito al principio de todo. Bueno, es la droga esta, que te digo que es que es una droga. O sea, el compartir escenario, estar tocando en directo, la plenitud que te llega es increíble. Por lo tanto, que es una cosa que ya no buscas el dinero, es el placer de compartir esto con tus amigos, de coger y hacer las cosas muy bien estructuradas, muy perfectas. Y bueno, eso como músico pues te llena mucho. Vuelves a grabar un disco, esta vez con Pops. Sí, otra nueva formación que hago. Queríamos hacer, que luego más tarde ya os explicaré en primicia, un proyecto que tengo, ¿vale? Pero ese proyecto se intenta plasmar antes de que empiece Pops. O sea, antes de que empezara Pops, el proyecto que había era hacer un tributo, ¿vale? ¿Qué pasaba si haces un tributo a nivel nacional? Es que tienes que hacer los conciertos que te salgan por bien sea vía manager o productoras, promotoras que hayan, tienes que salir fuera de Cataluña. Nosotros actualmente vivimos en Cataluña, en Barcelona, ¿vale? Por lo tanto, si todos residimos aquí, salir afuera con mujeres, hijos, etc., son problemas y coste. Organización. Sí, por lo tanto decidimos de hacer una cosa en rock catalá, ¿vale? Que bueno, es un tipo de rock que se estaba haciendo en ese momento muy bueno, había mucho auge de ese rock y optamos por hacer esto, una formación que se llama Pops, ¿vale? Y donde estábamos los integrantes de Trípoli, menos Chevy, que lo sustituimos por Moy Vázquez, ¿vale? Un guitarrista increíble. Y allí se generó pues un tipo de comunicación y de composición diferente, muy diferente a Trípoli, quizá un poco más rockero, un poco más maduro, pero muy bien, muy auténtico. Llega el año 2021, un año que veníamos con pandemias, un año complicado para todos, para la música, para aquellos que tocáis en directo, pero a título personal, un año especialmente difícil. Bueno, quizá el año más difícil de todos nosotros, ¿no? De todos los componentes de Trípoli. Como bien dices, veníamos de un año de pandemia donde con Pops hicimos un disco, un EP, ¿vale? Que por la pandemia pues no funcionó como esperábamos, pero bueno,
se quedó ahí, ¿no? Pero aparte de esto, pues bueno, tenemos la desgracia de la pérdida de Ricky, ¿vale? El componente número 1 de la banda, aparte de amigo, componente de batería de Trípoli, donde compartíamos, bueno, pues aparte de amistad, a nivel compositor era un personaje que cuando se componía la canción estructuraba y ponía orden en lo que era la dirección musical de una banda, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido una pérdida muy, muy difícil de superar. Pero la vida sigue, la vida continúa, él desde arriba nos ve, nos ayuda y es así, pero... Tanto es así que os ayuda, que lanzáis El Vencedor, partes, corrígeme si me equivoco, hay unas pistas de esta canción que es un tributo, ya nos explicas tú, en las que está el propio Ricky tocando. Sí, es una... El Vencedor es una canción que él en vida ya la estructuró. Se llamaba El Perdedor, en realidad, la canción. Ostras. ¿Vale? Se llamaba El Perdedor, pero nosotros le dimos la vuelta y viendo toda la lucha que le ha tenido, decidimos decirle El Vencedor y fue una canción de él, ya que, bueno, toda la estructura musical la realizó él. Aquí lo único que se ha cambiado ha sido los acordes, un acorde creo, y la letra. La letra hablaba del perdedor y ahora es el vencedor. Pero bueno, qué mejor que hacerle un homenaje a él con una canción como esta. Una canción que además me consta que por el centro de España está sonando. Sí, ha sido número 1 en Radio La Roda, que está en Castilla-La Mancha, 2 semanas consecutivas. Y bueno, la aceptación de todos los músicos profesionales, como puede ser Los Inhumanos, de aquella época, Modestia Aparte y infinidad de grupos que éramos amigos y compartíamos el escenario con ellos. Qué bonito homenaje para él y para todos, porque al final también él aportó tantísimo a las vidas de cada uno de vosotros y uno de nosotros que lo conocimos un poquito menos, y a la música. Sí, no, ya como te he dicho antes, él aportaba una estabilidad al grupo, si había mal rollo, él era un mediador. Luego a la hora de ensayos, decisiones y tal, era una persona que era muy seria, o sea, él estudios de batería tenía pues los mismos que yo de bajo, quizá no era un batería con infinidad de estudios, pero era un hombre que cogía y estructuraba un tema y es que lo abría en canal y sabías dónde estaban los puntos y las comas, y quien no lo hacía pues tenía bronca, porque era así. Y la verdad que yo cuando sigo componiendo ahora, quizá me ha tocado a mí el papel ahora, ¿no? Del que tenía él, de ser duro y no pasar ni una, claro. ¿Vale? Porque ahora con las nuevas formaciones, nuevos proyectos que tengo, quizá también soy yo un poco como él, porque como lo he vivido tanto y he sido mi mano derecha siempre, quizás soy yo ahora el que dice, pues no, este toque aquí no va, esta nota aquí no es, ese coro ahí no va más agudo, va más, ¿sabes? Es un séptima o es lo que sea. Y bueno, de lo bueno se aprende. Claro. Bueno, y este viaje en el tiempo que estamos llevando a cabo con Javi, nos hablas de nuevos proyectos. Estás enfrascado en un proyecto y además bastante chulo. ¿Cómo no voy a estar enfrascado si siempre me meto en follones y en líos? Sí, porque mira, después de lo que pasó con Ricky, la verdad que decidí colgar los hábitos otra vez, ¿vale? Porque me desmotivé mucho, no sé, la cosa como que no fluía y dije, mira, déjalo estar, dedícate a tu trabajo profesional, que es el que vives, y a ver, ámbito de ser músico, pues siempre puedo tocar en mi casa y me lo paso bien. Después de rechazar infinidad de ofertas
como yo qué sé, tributo a Red Hot Chili Peppers, a tocar también, a hacer tributo a Creedence, y bueno, no me acuerdo de unas cuantas más, pero bueno, he rechazado bastantes porque no quería, como que me daba mandra coger el amplificador y el bajo otra vez y montarlo en el coche y ir al local de ensayo, ensayar, me daba mandra, no tenía ganas de hacerlo. Me vuelve a llamar Frank y me dice, ¿qué te parece? Frank siempre la lía también, ¿eh? ¿Qué te parece hacer un tributo a Duncan Du? Que anteriormente ya os he hablado que cuando hice la formación de Shonsas, con Ricky en vida, queríamos hacer un tributo y era tributo a Duncan Du. Pero como sabíamos que es un tributo que se mueve a ámbitos nacionales, no iba con nosotros salir fuera de Cataluña para viajar y hacer conciertos. Total, que Frank me dice, ¿qué te parece? Digo, bueno, a ver, es una cosa que empezamos en su tiempo y no se pudo realizar. Para mí, perfecto, porque es una cosa que, como he dicho antes, a lo que es tema composición, tanto Frank como yo hemos mamado mucho Duncan Du y es una influencia muy importante para nosotros. Total, que se ha hecho este proyecto, estamos ensayando hace 3 semanas que estamos ensayando, tenemos ya un repertorio de 22 canciones ya memorizadas en la cabeza, y bueno, por lo que parece, no hay nadie que haga tributos de Duncan Du, por lo tanto tenemos un mogollón de ofertas infinitas por toda España, ya no solo en Cataluña, o sea, en Cataluña tenemos un montón. Eso te iba a decir, que para no querer viajar, la habéis liado. La hemos liado parda. Te va a tocar salir ahora. Claro, ya soy consciente y mi familia, bueno, ya lo está medio asumiendo, pero parece que sí, porque, o sea, hay ofertas de una promotora del norte, creo que está en Asturias, ¿vale? Y bueno, lleva también centro de España, o sea, Madrid y el norte lo tenemos ya hecho, y en Valencia también recibimos una oferta. No sé, a ver a dónde nos lleva esto. ¿Tenemos fechas? ¿Tenéis fechas? Hay fechas, sí, hay fechas ya aquí en Barcelona, en Malgrat, en la Sala Noctambul, pero no te puedo decir bien el día, porque no está cerrado, pero allí vamos a ir a tocar en breve. Esperamos noticias, porque queremos ir, Xavi. Lo sé. Además también hay Valencia, hay Castellón, hay muchas cosas, pero estamos aún digiriendo un poquito el tema este de salir. Hay que mirar los riders bien mirados, hay que mirar desplazamientos, gastos y todo, porque claro, representa un desplazamiento importante. Claro, porque cuando no te dedicas profesionalmente a la música, desplazamientos, estancias, todo esto son costes, todo esto me imagino que sale del bolsillo de uno y es difícil de compensar. Yo quería preguntarte, Xavi, antes se podía vivir, malvivir, no lo sé, se podía vivir de la música. ¿Hoy se puede vivir de la música? Antes se podía vivir muy bien de la música y ahora, si quieres, también. Pero claro, tienes que hacer... ahora lo que se lleva mucho es el proyecto este que estoy haciendo yo, que son tributos, y se pagan bien. Se pagan bien porque están a lo mejor hay infinidad de tributos de, yo qué sé, pon un ejemplo, Hombres G. Hay 7 o 8, ¿vale? Tributos de U2, solo hay uno. Claro, ese uno lo hace tan bien es que cuesta que mucho se paga. Cuesta mucho tocar U2, ¿no? Bueno, a ver, es un grupo máster para mí, es un grupo que de toda la vida es uno de los mejores y influyentes en un montón de músicos. Claro, el tema de los tributos es interesante porque de alguna manera, lo que comentábamos antes, ¿no? Se recupera un poquito la manera de hacer de antes de la música, ¿no? Correcto. Ahí tienes que saber tocar, Correcto. Ahí tienes que saber cantar. Más que nada para esa gente que adora esa música, esos años que escuchaba esa música, claro, se hacen los tributos para eso, para que la gente disfrute de esos directos donde hay un solo de guitarra increíble, donde hay un sonido de batería, de un acústico brutal. Por eso se hacen. Yo además añadiría
que con estos tributos contribuís muy, muy positivamente a que gente joven que quizás no conocía esta música, no conocía la magia de la música orgánica. Tú antes apuntabas que la música electrónica está muy bien, pero claro, no tiene comparación con la música orgánica. Es así, es así. O sea, hay mucha gente joven, como por ejemplo mi hijo, que tiene 15 años, que él escucha música reggaetón. Lógico, si sus amigos lo escuchan, pues él es copiar-pegar, es normal. Pero, por ejemplo, mi hijo con 15 años te puede escuchar en la bañera, cuando está duchando, Red Hot Chili Peppers o yo qué sé, Depeche Mode, The Cure, U2, yo qué sé, infinidad de grupos, AC/DC, yo qué sé, es que hay infinidad de grupos que ahora estos grupos no se escuchan, pero claro, es que esto es leyenda de la música. Y hablando de nuevas generaciones, tanto para los que se quieren dedicar ahora o para los que simplemente escuchan, ¿no? Un consejo, ¿qué les dirías? Para ser músicos, por ejemplo. Bueno, pues nada, formarse, sobre todo formarse. Antes de iniciar nada, tiene que formarse musicalmente y nada, y dejarse llevar por su corazón, por su sentimiento, que es al fin el que compone, ¿vale? Porque la experiencia luego es un grado, porque buscas luego melodías y armonías para componer, pero si tu pasión está apagada no tira. Y lo primero, formarse mucho, saber cuál es el instrumento, dedicarse muchísimas horas, porque esto sí que es verdad, y a partir de ahí llevar un sueño a la realidad. Javi, un poco para ir encarando ya al final de este podcast. De tu trayectoria musical, ¿qué destacarías como lo mejor y qué destacarías como lo peor? Como lo mejor, los años que viví como músico profesional con Trípoli. Eso fue una experiencia que me enseñó, maduré y al final, bueno, tuve resultados sobre eso. Y lo peor, pues, la pérdida de mi compañero. Un buen resumen al final que has hecho, Xavi, porque la vida y la música es exactamente lo mismo. Momentos alegres, momentos más tristes, un poquito, pues eso, con todas esas emociones, esos sentimientos. Xavi, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito, por compartir tu historia con todos nosotros. A vosotros, ya ves. Un verdadero placer y que vaya muy bien, muchas felicidades por ese nuevo proyecto. Esperamos noticias, queremos volver a tenerte. Sí, tanto. Eso estaréis informados al día. Y queremos micrófono abierto estará siempre informado, ¿eh? Y queremos volver a tenerte aquí. Muy bien. Sí, eso segurísimo que volveremos a picar a tu puerta para que nos expliques o nos expliquéis si os apetece un poquito esta nueva experiencia, este nuevo proyecto. Y tanto que sí. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado este espacio, esta tertulia, esta historia que nos ha explicado Xavi. Y nada, despedirnos hasta el próximo podcast y recordaros que yo soy Juanjo. Yo soy Raquel. Y esto ha sido Micrófono abierto.